Bueno, mis hermanos, buenos días. Espero se encuentren bien en la mañana de hoy. Bueno, hoy vamos a continuar aprendiendo de Hechos. ¿Qué capítulo comenzamos hoy? ¿Se acuerda? 19, ¿no? Hechos capítulo 19. Bueno, hemos estado aprendiendo acerca de Pablo y el ministerio que le estaba llevando a cabo en sus viajes misioneros, ¿sí? Y han aparecido muchos personajes a lo largo del libro de Hechos. Algunos buenos, por así decirlo, y otros malos, ¿sí? Pero bueno, lo importante es entender que la iglesia primitiva había comenzado su misión. Su misión. Pablo seguía predicando el evangelio, pasando por Tesalónica, como lo habíamos visto, y ahí recuerdan que hubo gran alboroto por los judíos, ¿sí? También pasó por Berea, donde las personas, ¿qué hacían en Berea? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacían? Escudriñaban a la luz de la Biblia todo lo que la enseñanza que les daban, ¿sí? Por Berea. Pasó por Atenas también, donde Pablo predicó en el Areópago, ¿se acuerdan? Después fue a Corinto y ahí conoció a nuevos creyentes, que eran personas comprometidas con el evangelio. Estoy haciendo como un pequeño resumen, ¿no? Y pasó por muchos lugares, mire, pasó por Siria, por Éfeso, por Cesarea, ahí recordamos el mapa que nos mostraba Eddie, ¿no? Antioquía, Galacia, Frigia, confirmando el ánimo y la fe de los creyentes. Eso era característico de Pablo, ¿no? Dejar el mensaje, pero después volver para confirmar a esos creyentes y ver cómo ellos estaban, ¿sí? Esa era su misión, mire. Y en los capítulos anteriores también hemos visto la aparición de más creyentes que estaban dispuestos a jugarse por Cristo. A ver, ¿quién se acuerda que vimos en el capítulo anterior que aparecieron en escena? La pareja de esposos Aquila y Priscila, ¿no? Una pareja comprometida con el evangelio. ¿Quién más apareció? Apareció este hombre llamado Apolos, mire, dice que era un varón elocuente y poderoso en las escrituras. Incluso Priscila y Aquila eran los que hacían tiendas, igual que Pablo, ¿sí? Eran del mismo oficio de Pablo, mire. Y este hombre Apolos, mire, sería un instrumento usado en las manos del Señor, como aprendíamos también, mire, para llevar el mensaje del evangelio a muchas personas. Y vamos a empezar a estudiar este capítulo 19, pero antes vamos a orar y poner este tiempo en las manos del Señor. Ahí donde esté, oremos, mis hermanos, y pongamos todo esto en manos del Señor. Dios Todopoderoso, Padre Santo y Eterno, gracias una vez más, Señor, porque hablas a nuestras vidas a través de tu palabra. Permite, Señor Dios, que hoy podamos seguir aprendiendo acerca de la iglesia, Señor, y de estos siervos que tú usaste para tu gloria. Te pido, Señor, que uses mi vida, Dios, como tú quieras hacerlo, Padre Santo, para exponer tu palabra. Te pido, Señor, que prepares el corazón, Señor, y la mente, Dios, de mis hermanos. Quita toda distracción, quita todo pensamiento que no vaya de acuerdo a tu palabra. Quita toda preocupación, Señor Dios. Todos estamos de pronto pasando por momentos difíciles, por momentos de tristeza, preocupación, diferentes emociones que pueden estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero permite hoy, Señor, comenzando desde mi persona y mis hermanos, que podamos estar centrados en tu palabra, Dios, y que ella pueda hablar a nuestras vidas. Y que toda la gloria y la honra sea para ti, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a comenzar Hechos capítulo 19, así que le pido que tome su Biblia y ubique ese capítulo. Ahí vamos a estar estudiando la mañana de hoy en lo que Dios nos permita. El título que le he dado a esta enseñanza o a este capítulo es Resistiendo en medio de la oposición. ¿Sí? Resistiendo en medio de la oposición. Versículo 1, leamos. Aconteció, recuerda el contexto, ¿no?
Recuerde el contexto que habíamos terminado en el capítulo anterior. Terminamos hablando de este hombre llamado Apolos, ¿no? Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, ¿a dónde vino? A Éfeso, y hallando a ciertos discípulos. Así comienza este capítulo, mire. Vemos que Apolos se encontraba en Corinto, mire. Y después de que Pablo había recorrido las regiones superiores, había predicado y animado a los creyentes, él llegó a Éfeso y halló a ciertos discípulos. Ciertos discípulos. Cuando el contexto nos dice regiones superiores, ¿a qué se refiere? Mire, aquí está hablando de el área de Asia Menor. Eso quedaba al norte de Éfeso, mire. Eran las regiones superiores que las llamaban. Y es el lugar donde Lucas había dejado a Pablo antes de que comenzara a hablar de este hombre llamado Apolos, mire. A narrar la vida de Apolos o lo que él estaba haciendo, mire. ¿Sí? Y mire, ¿qué sucede con Pablo? Pablo decide tomar la ruta directa a Éfeso, porque había una ruta que era una ruta comercial, que era muy usada, sobre todo por las personas que vendían y comerciaban mercancías. Pero Pablo decide tomar la ruta directa a Éfeso, posiblemente para llegar más rápido y evitar cualquier tipo de contratiempo. ¿Sí? Y de esta manera Pablo estaba cumpliendo una promesa que yo les había hecho, mire. Porque Pablo la última vez que salió les dijo, yo voy a regresar otra vez. Leamos Hechos 18:21, mire. Y recordemos esas palabras que les había dicho Pablo. Hechos 18:21. Sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso, mire. Dios estaba permitiendo que Pablo volviera, mire, a ese lugar, que Pablo volviera. Miren, mis hermanos, Pablo era un ejemplo en todas sus palabras y promesas, y lo que él decía lo cumplía. Y mire, ese es un buen ejemplo para nosotros. A veces nosotros decimos, hermanito, yo lo voy a visitar tal día o voy a hacer esto y aquello. ¿Y qué pasa muchas veces? No cumplimos. No cumplimos, mire. ¿Y sabe qué? Eso es un mal testimonio. Si a mí un hermano me dice, hoy voy a visitarlo, a hacer esto o aquello, uno dice, ah, listo, hermano. Y si el hermano ya no fue o algo, puede ser que a veces presente circunstancias que hacen que nuestras promesas de pronto pase algo, una enfermedad, una situación difícil. Pero generalmente lo que nosotros prometamos tratemos de cumplirlo, ser de palabra. Eso es muy importante. Aún más si usted está en su trabajo o con gente inconversa. Porque ¿qué van a decir? Mire, este cristiano y mire, no cumple ni nada, no cumple ni años. ¿Sí? Y así dicen ellos muchas veces. Porque nosotros a veces no cumplimos nuestra palabra, mire. Y mientras que Apolo se encontraba en Corinto, mire, cabe resaltar aquí algo importante. En este lugar el ministerio de Apolos fue muy poderoso. Y también lo aprendíamos en la anterior enseñanza, mire. Muy poderoso. La predicación y la enseñanza de Apolos fue de gran bendición para esta gente de Corinto, mire. Fue muy grande este ministerio aquí. Incluso cuando usted va a la carta de Corintios, usted va a ver que Apolos fue una figura muy conocida entre ellos. Incluso llegó un punto donde hubo disputas por cristianos inmaduros, ¿se acuerda? Cristianos inmaduros. Se lo leo rápidamente, no lo busque. Primera de Corintios 3:4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? La gente había hecho sus bandos. Yo soy de Pablo, yo de Cefas, yo de Apolos, y otros que se creían los más espirituales, yo de Cristo, mire. Había divisiones. Ahí vemos qué tan poderoso fue el ministerio de Apolos entre los corintios, mire. Algo de resaltar, ¿sí? Importante. Y dice que Pablo encuentra a ciertos discípulos. Mire, este texto tiene muy poca información y varios estudiosos de la Biblia le han dado diferentes interpretaciones a este texto, ¿sí? Y es necesario hacer un estudio un poco más exhaustivo para entender lo que quiere decir el autor, mire. Y mucho se ha discutido de este texto, si eran creyentes verdaderos, si no eran creyentes verdaderos, si eran discípulos de Juan el Bautista.
hay muchas conjeturas que se ha hecho con este texto, mire. Porque algunos dicen que eran discípulos de Juan el Bautista que aún no habían creído en el Evangelio, en Cristo. Pero si nosotros leemos, el texto no afirma eso. Solo dice ciertos discípulos. Y nosotros, mis hermanos, una buena recomendación, jamás debemos ir más allá de donde la Biblia nos muestra. Porque cuando vamos más allá es que comenzamos a meter cosas que la Biblia no está diciendo. Y ahí salen hasta herejías muchas veces. ¿Sí? Por eso es importante. Mire, algo importante que debemos ver aquí. Cuando usted ve el libro de Hechos, generalmente cuando se llama a las personas discípulos a secas, siempre se está refiriendo a quiénes, a creyentes, ¿sí? A cristianos, por así decirlo. Recordemos eso, mire. Y mire, mis hermanos, después de estudiar bastante, y se lo digo bastante, porque este texto me tenía dando vueltas en mi cabeza y buscando y estudiando, lo más acertado que me muestra la Biblia, lo más cercano a lo que es la exégesis de este texto, es que ellos eran creyentes, verdaderos discípulos de Cristo. ¿Sí? Eso para que lo tengamos en mente. Miren, mis hermanos, este es un caso particular narrado en Hechos. Y usted va a encontrar muchas situaciones particulares en Hechos, que ya no van a volver a repetirse a lo largo de las demás cartas de Pablo. Hechos particulares y únicos. Y aquí que vemos, mire, estos hombres eran creyentes, pero mire, aún no habían recibido el Espíritu, aún no habían recibido el bautismo cristiano. Ni siquiera sabían acerca del Espíritu Santo. Desconocían eso. Es como si hoy en día usted vea a una persona que es creyente, que usted sabe que es creyente, y le pregunta acerca del Espíritu Santo, y la persona le dice: uy, yo ni sé qué es el Espíritu Santo, ni conozco eso. Sería algo como raro, ¿no? Pero era un caso particular, mire. Era un caso particular. ¿Sí? Hoy en día en las iglesias hay iglesias unitarias, usted ha de haber escuchado iglesias unitarias, donde le dicen a la persona que una vez que recibe a Cristo como Salvador, tiene que esperar posteriormente el bautismo del Espíritu Santo. ¿Se ha escuchado? ¿Y cuál es la evidencia que ellos dan de eso? Hablar en lenguas. Eso es falso. ¿Sí? Eso es falso. No es así como nos muestra la Biblia, ¿no? Es incorrecto. ¿Y eso por qué sucede? Porque sacamos doctrina de un libro que no es doctrinal. Hechos no es un libro doctrinal. Y eso lo hemos repetido muchas veces. Es un libro transicional histórico, no doctrinal. ¿Sí? Mire, la palabra es clara cuando nos dice que una persona cuando escucha el evangelio verdadero, el mensaje de la salvación, en ese momento recibe a Cristo como Salvador y en ese mismo instante recibe el bautismo del Espíritu Santo. Y en ese mismo instante recibe los dones de Dios dados por medio del Espíritu Santo. En ese momento la persona es bautizada, o sea, sumergida en el cuerpo de Cristo, incrustada en el cuerpo de Cristo, en ese momento. ¿Sí? O sea, si usted ya creyó en Cristo, usted ya fue bautizado por el Espíritu Santo. ¿Y qué es el bautismo del Espíritu Santo? Ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Leamos Efesios 1, 13 al 14. Ese texto es un texto que me gusta mucho porque lo da de una manera tan clara y tan directa a la salvación que a usted no le quedan dudas, mire. Efesios 1, 13 al 14. ¿Ya lo tenemos? Miren lo que dice: en él también vosotros, habiendo ¿qué? Oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo ¿qué? Creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Le pregunto a mi hermano, mi hermana que está aquí, ¿usted ya fue sellado con el Espíritu Santo? Amén. En el momento en que usted recibe a Cristo, recibe al Espíritu Santo. Él mora dentro de usted. Su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Amén.
Aquí distinguimos dos bautismos, mire, el bautismo del Espíritu Santo, que es cuando nosotros recibimos a Jesucristo, y está el bautismo en agua. ¿Qué es el bautismo en agua? A ver, eso lo hemos aprendido muchas veces. ¿Qué es? Un paso de fe, un paso de obediencia. ¿Sí? Es un paso de fe, un paso de obediencia. No es para salvación, es un testimonio de salvación. Cuando usted se bautiza acá en el bautisterio que tenemos aquí debajo, y ya algunos hermanos lo han hecho, usted le está diciendo a la congregación: yo públicamente declaro que soy cristiano, seguidor de Cristo, públicamente. Y usted toma el paso de obediencia del bautismo. Y si usted se bautizó acá y después lo ven haciendo cosas incorrectas por allá, ¿qué pasó? Posiblemente fue puro emocionalismo nomás. Y no hubo el bautismo del Espíritu Santo, que es el más importante, cuando usted recibe a Cristo. Evidencia de salvación. Veamos estos discípulos, mire. Versículo 2, Hechos 19:2. Pablo les hace una pregunta, mire. Les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, mire. Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Ellos no dijeron: no creímos, porque hubieran podido decir: no, nosotros ni creemos en el Espíritu Santo. Pero ellos dicen: ni sabemos siquiera del Espíritu Santo, mire. Teniendo en mente que estas personas son creyentes, analicemos la pregunta de Pablo, mire. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Por qué Pablo les hacía esta pregunta? Porque generalmente Pablo no hacía ese tipo de preguntas a los creyentes. ¿Sabe por qué? Porque él pudo haber visto algo en la vida de esas personas que lo llevó a hacerles esa pregunta. Mire. Había algún tipo de incertidumbre de la condición espiritual de estas personas. Posiblemente, mire, en estos hombres. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Miren, mis hermanos, estos hombres se han parecido a Apolos. Habían conocido el mensaje, pero de manera incompleta. Todavía no conocían todo. De manera incompleta, mire, como Apolos. ¿Se acuerdan lo que aprendíamos? Cuando Aquila y Priscila lo llevan aparte y le explican lo que faltaba. Ellos eran parecidos a Apolos, mire. ¿Sí? Conocían, el mensaje de salvación, pero no habían sido instruidos en todas las verdades. En todas las verdades. Y esta respuesta puede ser la que trae más confusión al texto, mire. Lo que yo les decía, es como si hoy le preguntamos a una persona cristiana si tiene el Espíritu Santo. Y no, yo no sé. Uy, no sé, ahí sí no puedo saberlo. Sería algo como raro, ¿no? Pero puede darse el caso, mire, puede pasar. Pero mis hermanos, nosotros vamos a entender mejor esta situación si nos ubicamos en el contexto de Hechos. Recordemos, mis hermanos, que la iglesia estaba comenzando. Mire, comenzando. El evangelio estaba en sus inicios. Y a medida que la doctrina se iba ordenando, había muchas cosas todavía por descubrir. Muchas cosas todavía por descubrir, mire, y por ordenar. Versículo 3 y 4 de Hechos 19. Entonces dijo, Pablo sigue preguntando, les hace otra pregunta: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Mire la pregunta de Pablo: ¿en qué fueron bautizados ustedes? Les pregunta. ¿En qué? Él daba por sentado que habían sido bautizados, pero le dice: ¿en qué fueron bautizados? ¿Quién los bautizó? Han llegado personas, en alguna ocasión alguien llegó acá que había sido bautizado en los mormones, mire. Yo recuerdo. ¿En qué fuiste bautizado? No, los mormones. Uno ya sabe de dónde partir ahí para explicarle, mire. Pablo les hace una pregunta: ¿en qué fueron bautizados? Mire. ¿Sí? Y daba por sentado que eran creyentes, mire, o que fueron bautizados. Y aquí vamos encontrando algún tipo de respuesta, mire. Si usted recuerda, Juan el Bautista, ¿qué hizo?
en el ministerio de Cristo. Abrió el camino, mire, del Señor. Llevó a cabo un bautismo de agua para arrepentimiento, mire. Su misión, ¿cuál era? Preparar los corazones duros de las personas, ir ablandando ese corazón cuando viniera Cristo. Lógicamente algunos no se dejaron ablandar el corazón, eran duros como los fariseos y los escribas, mire, que no les entraba ni a bala el mensaje, mire, duros. Estos discípulos habían recibido el bautismo de Juan, posiblemente lo recibieron de manos del Bautista o posiblemente de alguno de sus discípulos. La historia nos muestra, mire, que después de que Juan fue decapitado, un grupo pequeño de seguidores de Juan todavía existía. Posiblemente pensaban que Juan fue el Mesías o posiblemente seguían su enseñanza, pero todavía la historia muestra que había un grupo pequeño y posiblemente los bautizaron a esos hombres. Los bautizaron, mire. Un bautismo de arrepentimiento. Entonces es posible que estos hombres escucharon también el mensaje de Juan el Bautista, pero de manera incompleta. ¿Sabe por qué? Porque ellos dicen, nosotros ni sabemos del Espíritu Santo. Yo les pregunto, ¿Juan el Bautista había hablado del Espíritu Santo? ¿Seguros? Juan el Bautista sí habló del Espíritu Santo. Mateo 3:11, busquémoslo. Mateo 3:11. Estos hombres tenían el mensaje incompleto, miren, incluso el que Juan les había dado, o el que escucharon de pronto de algún discípulo. Mateo 3:11, está hablando Juan el Bautista. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. ¿Qué dice? Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan había hablado del Espíritu Santo, pero posiblemente estos hombres no escucharon el mensaje de Juan de manera completa. No lo escucharon, mire. ¿Cuál era la tarea de Pablo? Completar ese conocimiento, mire. Agregando una teología correcta, lógicamente. Como lo había hecho Aquila y Priscila con Apolos, mire. Completar el conocimiento. Miren, mis hermanos, esto puede pasar el día de hoy. Imaginémonos una persona por allá en la selva, en la montaña más apartada, que posiblemente recibe el mensaje de salvación. Yo me acuerdo hace años un ministerio que había, que iba en aviones, de esos aviones, avionetas, y ellos tiraban en bolsitas tratados y Biblias, ¿sí? No sé si esa forma de hacerlo era muy efectiva o no, pero la gente donde caía a esos lugares podía encontrar en una bolsita sellada para que no se mojara una Biblia y unos tratados. Y posiblemente alguien podía creer con ello, porque la palabra es la que nos transforma. Imagínense una persona que por allá creyó al Evangelio mediante un tratado. ¿Usted cree que esa persona conoce ya toda la doctrina? Esa persona recibió a Cristo y vino el Espíritu Santo a morar en ella, pero posiblemente ni sabe siquiera que tiene al Espíritu Santo, porque no conoce todo. Eso mismo hasta pudo haber pasado en nosotros. Recibimos el Evangelio y usted sabía que recibió a Cristo, pero nunca nadie le explicó que fue bautizado en el Espíritu Santo. Después usted fue conociendo esas verdades, esas cosas, mire. Puede pasar el día de hoy así, a menos que usted sea un superdotado, ¿no? Y ya sepa todo de entrada, pero imposible. El conocimiento vamos adquiriéndolo progresivamente, ¿sí? Progresivamente. El Espíritu Santo. Puede darse el caso, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, nuestra labor como creyentes maduros, ¿cuál es? Escudriñar las Escrituras. Si usted creyó en Cristo y no escudriña las Escrituras, usted es un bebé espiritual e inmaduro. No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Cuántos años lleva mi hermano en la iglesia? 10 añitos. ¿Y qué sabe de la Biblia? No, nada, que Cristo murió por nosotros, resucitó y un día volverá. ¿Nada más? ¿Qué pasó? ¿Me ayudas, John, con Hebreos 5, 12 al 14? Hebreos tiene buena voz y como está bien ubicado, entonces llega la voz a toda la iglesia. Hebreos 5, 12 al 14.
Amén. Amén. Entonces, miren, mis hermanos, ¿la leche es buena? Sí. ¿Cuándo? Cuando creímos. Usted comienza a tomar lechecita. Usted no puede coger un bebé recién nacido y meterle un pedazo de carne, ¿no? Se muere. Su organismo no está preparado para asimilar ese tipo de alimentos. Por eso ellos toman leche materna o leche de tarro, bueno, dependiendo del caso. Así somos nosotros. Creímos en Cristo, ¿qué tiene que empezar a hacer usted? Alimentarse con la lechecita. Las verdades básicas, los rudimentos de Cristo. Cristo murió, el cielo, el infierno, la salvación, los dones. Pero a medida que usted crece, usted tiene que empezar a alimentarse ya con alimento más sólido. Por eso Pablo les dice, ¿cómo es posible? Bueno, asumiendo que fuera Pablo el que escribió Hebreas, pero no lo sabemos, ¿no? El autor les dice, ustedes debiendo ser ya maestros. La palabra que usa ahí maestros no es ministerio, no es maestros de enseñar, es conocimiento. Ustedes debiendo ya tener un conocimiento más amplio, todavía siguen tomando leche. ¿Qué pasó? Les dice. Los que toman leche no se van a ejercitar en todas las disciplinas. Ustedes todavía están en los rudimentos básicos. Imagínense, en los rudimentos básicos. Y no es el hecho de que nosotros nos paremos aquí y les enseñemos, sino es, ¿usted está escudriñando la Biblia en su casa? No, hermano, yo no tengo tiempo. Entonces, ¿cómo va a crecer espiritualmente? Se va a quedar desnutrido espiritualmente. Si usted a un bebé le da leche materna hasta que tenga 20 años, ¿qué va a pasar? Pues sería algo bizarro, ¿no? Ver a uno ahí tomando leche de la mamá a esa edad. Pero no se alimentaría. La leche cumplió su objetivo. Necesita alimento sólido. Alimento sólido. ¿Sí? Por ahí había un caso en internet, ¿no? De uno que guardaba la leche materna en botella y se la tomaba, supuestamente que para ni sé qué, enfermedades, yo no sé. Pero eso ya es como raro. Pero sería raro. Yo le pregunto a mi hermano, mi hermana, ¿usted está comiendo alimento sólido? El que le damos aquí está bien, pero en su casa, ¿qué? Pregúntese eso. Sigamos. Mire, habrá personas nuevas que van a necesitar que las vamos instruyendo en las verdades básicas del Evangelio. Pero habrá otras personas que ya necesitan alimento sólido. Alimento sólido. Yo recuerdo una iglesia donde estuvimos acá en Bogotá cuando llegamos con mi esposa, donde todos los cultos eran lo mismo. Cristo murió por ti, murió Cristo por ti, un día iremos al cielo, la salvación. Y eso es bueno, pero ya, deme algo mejor, ya necesito algo más, necesito alimentar. Cristo murió por ti, uno no se alimentaba, estaba solo comiendo atún con arroz. No había un filetico, un buen pollito ahí bien asado, que uno salga, salí bien alimentado. Que no les vaya a dar hambre ahorita, no están hablando de pollo. Pues me están bostezando allá. ¿Sí? Alimento sólido, mire. Alimento sólido. ¿Sí? Mire, incluso las personas que están en iglesias unitarias donde les dicen que después de recibir a Cristo tienen que recibir el bautismo del Espíritu Santo, posiblemente algunas de ellas ya sean salvas. Pero como les han dado una mala instrucción, están esperando el bautismo del Espíritu Santo sin saber que ya lo tenía. ¿Por qué les hablo todo eso, mis hermanos? Para que entendamos el contexto de esos discípulos, cómo se encontraban ellos. ¿Sí? Sigamos a ver. Sigamos. Estos discípulos no sabían nada de los eventos de Pentecostés. ¿Se acuerda cuando Pedro habló en Pentecostés? Le leo rápidamente, no lo busque. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ellos no sabían eso, no habían escuchado eso, mire.
Y Pablo les complementa la enseñanza de los apóstoles, diciéndoles que el bautismo de Juan era de carácter provisional. Era un bautismo provisional. ¿Cuál era el propósito? Preparar al pueblo para recibir a Jesús y el bautismo en Cristo. El bautismo en Cristo. La pregunta es, mis hermanos, ¿cómo creyeron estos discípulos? Igual que Apolos, con el poco conocimiento que tenían, que recibieron de Juan el Bautista y del Mesías. Creyeron al Evangelio. Usted dirá, pero ¿cómo es posible? Yo le pregunto, ¿cómo creyó Moisés, Abraham, Isaac y Jacob? ¿Cómo creyeron? Por fe. Hebreos capítulo 11. Aunque no habían recibido la promesa, creyeron en aquel que aún no había venido. Mire, lo vieron a lo lejos, dice Hebreos 11. Lo vieron a lo lejos. Y aunque murieron sin recibir la promesa, tuvieron fe, mire. Lógicamente esos hombres tuvieron fe en el mensaje del Mesías. Estos hombres, estos discípulos. Versículos 5 y 6, vamos avanzando. Que el tiempo apremia, mire. El tiempo se va volando. Bueno, para mí, ¿no? Ustedes deben estar allá, ay, no, ya tengo sueño. Sí, pero despabilese. Estamos con frío y todo, pero bueno, eso es bueno. El frío a veces es bueno, porque cuando usted tiene mucho calorcito, peor, ahí se acostumbra, mire. Versículos 5 y 6. Cuando oyeron esto, ¿qué oyeron los discípulos? El mensaje de Pablo. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Yo por qué ahondo tanto en este tema? Porque esos versículos son claves, mire. Después de que ellos fueron instruidos por Pablo, ¿qué pasó? Fueron bautizados en el nombre de Jesús. ¿Bautizados dónde? En agua. O sea, Pablo los llevó donde había agua y los bautizó. Eso me está diciendo el texto. Y les vuelvo a recordar, mis hermanos, Hechos es un libro transicional, histórico. Y estos hechos sucedieron una sola vez en la historia de la iglesia. Por eso, mis hermanos, mire, cuando usted lee Hechos, va a ver que la venida del Espíritu Santo no seguía un patrón igual en todos. No seguía un patrón igual en todos. Un patrón fijo. Y al imponer Pablo las manos, ¿qué pasó? Vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. En esos discípulos pasó de esa manera. Pero ¿cómo pasó cuando Felipe le predicó al etíope? ¿Qué pasó? ¿El etíope habló en lenguas? ¿Profetizó? No. Fue bautizado y recibió el Espíritu Santo. Mismo efecto, diferente contexto. Por eso Hechos usted nunca puede tomarlo de doctrina. Ay, voy a predicar el mensaje del Evangelio. Si la persona profetiza y habla en lenguas, creyó de verdad. No, pues estaría malinterpretando lo que estamos diciendo. Este libro no habla de doctrina. ¿Quiere doctrina? Vaya a Romanos. Romanos es doctrina pura, pura doctrina, mire, para que aprendamos la salvación. ¿Sí? Hay otros casos, mire, por ejemplo el de Cornelio. ¿Recuerda a Cornelio? Cornelio recibe al Espíritu Santo primero, el bautismo del Espíritu Santo, y después se bautiza en agua. ¿Por qué? Porque Cornelio no era creyente. No era creyente, mire. Por eso pasó en ese caso. Fue bautizado después, mire. Pero estos hombres ya eran discípulos de Cristo. Eran discípulos de Cristo. Estos hombres sabían lo suficiente para ser salvos y para ser llamados discípulos. Pero no sabían mucho acerca de lo que Jesús hizo por nosotros. Y sobre todo, cuando Jesús dijo que el Espíritu Santo vendría, el Consolador, mire. Ellos no lo sabían. No sabían acerca del Consolador antes de ascender Jesús al cielo. Mire, y este es el único caso en el Nuevo Testamento que usted va a encontrar que unos creyentes son rebautizados. Usted no va a encontrar en la historia, no hay evidencia de que discípulos que hayan sido bautizados por Juan el Bautista o por Cristo antes de su muerte en la cruz hayan posteriormente sido rebautizados. Yo le pregunto, hoy en día,
¿cuándo una persona debe ser rebautizada? ¿Cuándo? Cuando fue bautizado en una secta o falsa religión. Y cuando la persona fue bautizada sin ser salva, porque esos casos abundan. Vaya a ver esas mega iglesias, cuánta gente bautiza. Cientos. Y de esos cientos, ¿todos son creyentes, usted cree? Muchos no. Muchos son emocionalismo. Yo conocí así gente. Ay, yo quiero bautizarme. Y uno, como era nuevo en la fe, y ay, qué bueno, venga, yo lo bautizo, y lo bautiza el pastor. Y todos felices. Y después ahí estaba en el mundo revolcándose, mire. ¿Qué pasó? No creyó. Era simplemente emocionalismo. ¿Sí? Por eso cuando una persona viene de una secta o falsa religión, tiene que hacerse bautizar. O cuando esa persona dice, yo no creía, yo no era creyente cuando me bautizaron, tiene que hacerse bautizar. Del resto no, porque es solo un paso de fe y obediencia. Mire, esos hombres habían creído, habían sido bautizados, ¿sí? En ese momento fueron bautizados, mire. ¿Por qué fueron bautizados y creyeron? Porque el bautismo de Juan era de Dios. El bautismo de Juan era de Dios. Era para perdón de pecados. Lógicamente ese bautismo se hizo efectivo ¿cuándo? Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. Pero era de Dios. Miren lo que dice Lucas 7:30. No lo busque, yo se lo leo rápidamente por el tiempo. Lucas 7:30. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. El bautismo de Juan era un designio de Dios. No era que Juan le dio el capricho de andar bautizando gente, no, ay, no tengo nada que hacer, me voy a ir a bautizar gente al Jordán. Era un designio de Dios que se bautizaran para perdón de los pecados. Para perdón de los pecados. Hechos 19:7. Sigamos. Hechos 19:7. Ahorita usted está recibiendo alimento sólido, así que mastíquelo bien, digiéralo, disfrútelo. Lo peor es que usted se coma algo rico rápido. ¿Ha visto que usted coge un pollito y se lo mete de una y no lo disfruta y antes le hace mal el estómago? Digiera el alimento que le damos acá. Disfrútelo, mastíquelo, medítelo. Si puede, vuélvalo a escuchar en su casa. Por eso se graban esas predicaciones, mire. ¿Sí? Versículo 19:7. Eran por todo unos 12 hombres. Por este verbo sabemos, este verbo, sabemos que eran 12 discípulos los que recibieron al Espíritu Santo en ese momento. Mire. 12. Mis hermanos, a este punto deberíamos preguntarnos, como les decía antes, nosotros, ¿hemos recibido al Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Qué evidencia hay de ello? ¿Qué evidencia hay de ello? Le pregunto. Y no me diga que hablo en lenguas, ¿no? Porque ahí sí me preocuparía. ¿Qué evidencia hay de ello? ¿Estamos siendo llenos del Espíritu Santo cada día? Recordemos que ser llenos del Espíritu Santo no es una opción, es un mandato constante. ¿Y qué es ser llenos del Espíritu Santo? Ya lo hemos aprendido. Controlados, dirigidos por el Espíritu Santo. No es como en esos videos que usted ve en YouTube en iglesias que la gente se revuelca y le coge la chiripiorca y todo eso. Eso no es ser controlado por el Espíritu Santo. Eso es un desorden. Ser controlados por el Espíritu Santo y llenos es que usted pueda cada día ir de acuerdo a la palabra de Dios, ser dirigido por la palabra de Dios. Cada decisión que toma, cada paso que da. Eso es lo importante, mis hermanos. ¿Estamos viviendo bajo la influencia divina del Espíritu Santo? ¿Hay frutos en nuestra vida que evidencian que el Espíritu Santo vive en nosotros? Si no es así, déjeme decirle que usted no ha creído de verdad. Debe haber frutos. Debe haber frutos. Desde el momento que usted creyó en Cristo, debe haber frutos. Si usted ve un árbol de manzanas sin manzanas, ¿qué dice? Es un árbol que no sirve. ¿De qué sirve ese árbol? Ni siquiera para dar sombra. ¿Hemos de verdad dado frutos dignos de arrepentimiento? Debemos preguntarnos, mis hermanos. Si no es así,
Tristemente no somos salvos y debemos arrepentirnos. Versículo 8, Hechos 19:8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de ¿cuánto? 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Mire, y como era costumbre de Pablo, entró a la sinagoga, pero en esa sinagoga ¿cuánto se quedó? 3 meses, imagínense, predicando y enseñando, cada sábado, mire, sin temor y con valentía, predicando el evangelio por 3 meses en la sinagoga, mire, hablando acerca del reino de Dios y convenciendo a la gente para que crea en Jesucristo. Pablo, mire. Y es lo mismo que aprendíamos en el capítulo anterior, ¿se acuerda? Discutiendo y persuadiendo. Ya se acuerdan, ¿no? Lo que nos decía. Por 3 meses Pablo les predicó la palabra, mire. Esa fue una de las estadías más largas que tuvo Pablo en una sinagoga, aunque hubo otra estadía larga que hubo. ¿Se acuerda dónde? En Corinto. ¿Sí? Estadías largas de Pablo predicando ahí, mire. Predicando el evangelio. Permaneció bastante tiempo. Yo le pregunto, mis hermanos, ¿estamos hablando el evangelio con denuedo? ¿Lo estamos haciendo? Ya que muchos por temor, por vergüenza al que dirán, a veces no se hace, mire. Ay, ¿qué dirán mis compañeros? Ay, ¿qué dirán las personas? De pronto yo las ofendo, de pronto las hago sentir mal. Ay, no, yo mejor no digo nada y me quedo callado. A veces no es la actitud que se toma muchas veces con los inconversos. No hablar. O predicamos mal el evangelio. Ay, Dios es amor, Dios te ama, Dios quiere darte una casa, un carro y una beca. Bien, eso es un evangelio falso. Dios quiere perdonar tus pecados, pero arrepiéntete o te vas al infierno. Así de simple, mire. Pero a veces podemos sentir temor, mire. Podemos sentir temor. Mis hermanos, el evangelio siempre va a ofender al pecador. Siempre. Siempre va a ofender al pecador. Mire, el mundo está acostumbrado a recibir halagos y actitud positiva. Siempre el mundo quiere actitud positiva y halagos, pero el evangelio ofende al mundo. Aún ese evangelio progresista que se predica hoy en día, mire, solo quieren escuchar que Dios quiere bendecirlos y que Dios es amor, pero no quieren escuchar que Dios trae juicio a las personas. Juicio, que Dios demanda santidad. Como les decía a los hermanos de Berea, mire, hoy en día hasta los homosexuales dicen, es que Dios me ama como yo soy. Dios no quiere que yo cambie porque Él me ama como soy. No, tienes que arrepentirte o te vas a ir al infierno. Porque la homosexualidad, como la mentira, como el robo, como el adulterio, es un pecado. Y tienes que arrepentirte de ese pecado. Tienes que arrepentirte. La palabra dice que Dios está airado todos los días con el pecador. Dios ama, claro que ama al pecador arrepentido. Pero si tú no tienes a Cristo en tu corazón, dice la Biblia que la ira de Dios está sobre ti. Cada día. ¿Usted cree que es bonito andar por la vida sabiendo que Dios de allá me mira con ira? Usted dirá, ay no, pero ¿cómo así? Eso dice la Biblia, no lo digo yo. La ira de Dios está sobre el pecador. Por eso ven a Cristo. Ven a Cristo. Él nos reconcilió por medio de su muerte con Dios. Nos reconcilió. Ya no somos enemigos de Dios. Somos amigos, somos hijos. ¿Qué quieres ser? ¿Enemigo de Dios o amigo de Dios? Tú decides. Tú decides. Sigamos mirando. El evangelio ofende, mis hermanos. Siempre va a ofender. ¿Qué le vas a decir tú a tu compañero de trabajo o a tu compañera el día de mañana cuando te diga, estoy engañando a mi esposo? ¿Qué le vas a decir? Ay, no, tranquilo, son errores que tú cometes, tranquilo. Tu esposa debe haber sido la que es la culpable, tranquilo, tranquilo, no te preocupes. ¿Qué le vas a decir? O le vas a decir, tú eres un adúltero y te vas a ir al infierno si no te arrepientes. Ay, no, ¿qué tal? Me quita su amistad. Ay, ya no me ayuda.
El evangelio ofende, mis hermanos. Pero ¿qué estamos dispuestos a hacer nosotros? ¿A congraciarnos con el mundo o a congraciarnos con Dios? A veces tenemos que decir las cosas como son, mire. Eres un adúltero, es un mentiroso y tienes que arrepentirte. Lógicamente con amor, ¿no? Pues no los va a mandar al infierno así nomás, pues, ¿no? Con amor, con respeto, con compasión, pero diciendo las cosas tal como son. Tal como son, mire. Y si mis hermanos, si por decir la verdad nos rechazan y nos atacan, gócese, porque usted está haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Preocúpate cuando el mundo te acepte, cuando el mundo te meta en sus filas y te lleve por esa carrera desenfrenada hacia el pecado. Ahí sí preocúpate. Pero si el mundo te rechaza por decir la verdad de Dios, gózate, porque eso es lo normal que debe pasar, lo normal. Lo anormal sería que te acepte el mundo. Ahí sí pellízcate, porque posiblemente estás yendo por el mismo camino, por el mismo camino. Versículo 9. Ya vamos a acabar, mis hermanos, no se preocupe, ya estamos terminando. Versículo 9, Hechos 19:9. Recuerde, Pablo estaba predicando en la sinagoga. ¿Cuántos tiempo? 3 meses. Todos los sábados, predicando y enseñando. ¿Pero qué pasó? Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, ¿qué hizo Pablo? Se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. ¿Sí? Tirano, mire ese nombre. Tirano, ¿qué le parece? Hay algunos jefes que son tiranos, ¿no? Mire, había algunos que endureciéndose, no creían. ¿Y qué hacían? Maldecían el camino delante de las personas. ¿Sabe qué es maldecir el camino? Blasfemar, insultar, maldecir. ¿Y qué hizo Pablo? No, yo los voy a convencer y voy a quedarme con ellos a convencerlos. No, ¿qué hizo Pablo? Se apartó de ellos y separó a los discípulos y discutía en la escuela de uno llamado Tirano. Miren, hermanos, estos hombres estaban duros de corazón. ¿Se acuerda a Lidia de Hechos capítulo 16? ¿Cómo estaba el corazón de Lidia? Esta mujer que creyó. Dice que su corazón estaba abierto al evangelio. Pero ¿cómo estaban estos? Duros, como piedra, mire. ¿Usted ha conocido gente así? ¿Con corazón duro como piedra? Estos tenían una actitud desafiante en contra de Dios. ¿Ha escuchado esa gente que dice, a ver, si Dios existe, pues a ver, que me mande un rayo ahorita, a ver, que se aparezca aquí, a ver, ¿dónde está? ¿Se ha escuchado esa gente desafiante? No tienen temor de Dios, mire. Así eran estos, mire, duros de corazón. Y les había dicho eso, mis hermanos, cuando se predica el evangelio pueden pasar dos cosas. O el corazón de una persona se ablanda, o el corazón de una persona se endura más. Porque el evangelio es como el calor del sol, que puede derretir el hielo o endurar el barro para volverlo más duro. Y eso puede pasar, mis hermanos, con el evangelio. Mire lo que dice Hebreos 3:15. No lo busque, se lo leo ahí. Escúcheme nomás. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Dónde fue la provocación que dice ahí? ¿Dónde? ¿Quién me dice? En el desierto. El pueblo de Israel se endureció a tal punto que después de que el Señor los sacó de Egipto con mano poderosa, abriendo el mar, dándoles comida, ¿qué hicieron ellos? Se hicieron un becerro de oro y lo adoraron. Un corazón demasiado duro, demasiado duro, demasiado duro. Mire, si alguien que está en este lugar hoy escucha por primera, por segunda o por tercera vez y no se ha convertido a Cristo, déjeme decirle que tiene un corazón duro como piedra.
Y no solo eso, tiene una actitud desafiante delante de Dios. Porque está diciendo, yo voy allá a la iglesia a ver, a escuchar, pero eso a mí no me hace nada. A ver, y me paro ahí a escuchar. Una actitud desafiante delante de Dios. Una actitud como la de estos hombres que maldecían el camino. ¿Sabe por qué dice que maldecían el camino? Porque a los creyentes se los llamaba los del camino. Rápidamente, no lo busque, le leo. Hechos 9:2. Está hablando de Pablo. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Los del camino. ¿Usted es uno del camino? ¿De cuál camino? Del de Cristo. Porque muchos caminos hay, pero su fin es camino de muerte. Pero hermano, es que ellos vienen a la iglesia. Mírenlos aquí, todos están en la iglesia. Vienen a la iglesia cada domingo. Mis hermanos, usted tiene claro que todos los que están en el templo no son creyentes. Usted tiene claro eso, ¿no? ¿O no? ¿No sabía? No todos son creyentes. Algunos asisten regularmente, pero ¿sabe qué? No han creído al evangelio. Tristemente no han creído al evangelio. Aquellos son cabras en medio de las ovejas. Son mundanos en medio de los santos. Es triste decirlo, pero eso pasa, mire. No solo en este templo, en cualquier templo cristiano que se está reuniendo hoy. Vienen a la iglesia el domingo y se sientan a escuchar, pero toda la semana viven como si Dios no existiera, haciendo y diciendo cosas que a Dios no le agrada. No hay frutos, como les decía antes, no hay frutos. Es como el católico. ¿Se acuerdan los católicos cómo éramos? Podíamos en la semana hacer de todo, tomar, bailar, mentir, hasta robar. El domingo sagradamente estábamos ahí y prendíamos la velita, la veladora. Listo, con esto quedé limpio. Me arrodillo un rato, 3 Ave Marías, 2 Padres Nuestros y salimos listos para otra semana de desenfreno. ¿Así somos nosotros, mis hermanos? Espero que no. Espero que no, mis hermanos. Mire, la gente que venga a la iglesia y no se ha convertido a Cristo, puede que un día se vayan al mundo definitivamente. O puede que pasen toda su vida en la iglesia engañándose y siendo engañados. Esa es una vida triste, mire. Es como la historia del lobo que yo les contaba en medio de las ovejas. En el día pasaba con las ovejas como una oveja, pero en la noche se quitaba su piel de oveja y salía a vivir su vida como lobo. Que no sea nuestro caso, mis hermanos, porque estamos jugando con fuego y podemos quemarnos eternamente. Podemos quemarnos. ¿Sabe qué, mis hermanos? Esas personas que vienen al templo y han escuchado el evangelio y no se han convertido, tendrán más condenación que los incrédulos que están afuera, que nunca han pisado un templo y nunca les han predicado. Y usted dirá, ¿por qué? Porque ya tienen todo el conocimiento de la salvación, porque han visto milagros maravillosos, han visto vidas restauradas, pero aún así no han creído. No han creído, mire. Triste, ¿no? Triste final y triste desenlace. Tendrán mayor condenación, mire. Porque aún conociendo la verdad, siguen pecando. Eso es triste, mire. Si usted hoy escucha que no se debe fornicar porque a Dios no le agrada y el fin de semana usted fornica, ¿qué hay en su corazón? Le pregunto, ¿qué hay en su corazón? El Espíritu Santo no creo. El Espíritu Santo no creo. ¿Sí? No creo. Hay gente aquí que parece muy santa, pero posiblemente ni siquiera tiene el Espíritu Santo. Triste, pero así pasa. Si ya conoces la verdad, no tienes excusas, sino condenación mayor. Mire. Mis hermanos, por eso seamos sabios. Por eso les preguntaba, ¿cuáles son los frutos de nuestra vida? Segunda de Pedro 2, 21 al 22. No lo busque, se lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Ya estoy terminando. Segunda de Pedro 2, 21 al 22. Hubiera sido mejor para ellos
no haber conocido nunca el camino correcto, que haberlo conocido y luego apartarse del camino de la justicia. Con esa gente se cumple lo que dice el dicho: el perro que vomita regresa a su mismo vómito, y aunque laven al cerdo, irá de nuevo a revolcarse en el barro. Yo les decía a mis hermanos de Berea una vez: ¿por qué el cerdo lavado vuelve a revolcarse en el lodo y por qué el perro vuelve a comerse su propio vómito? ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Para que ese puerco y ese perro no hagan eso, ¿qué debería pasar? Que su naturaleza sea transformada. Les pregunto, mis hermanos, ¿nuestra naturaleza ha sido transformada? Pero si usted en la semana sigue revolcándose en el barro, no, su naturaleza no ha sido transformada. Esto es duro, mis hermanos. Perdónenme lo que les digo, pero el que nada teme, el que nada debe, perdones. El que nada debe, nada teme. Si usted con Dios está bien, gócese, gócese. Y gracias, Señor, porque cada día camino de tu lado. No somos perfectos y cada día podemos batallar y luchar, caer y levantarnos. Pero es muy diferente, como dice el apóstol Juan, el que practica el pecado. Ese no es de Dios. Estuvieron con nosotros, salieron de nosotros, perdón, pero no eran de nosotros, dice la palabra. Y si hay alguien en este lugar, en esa condición, solo tiene dos opciones, mire: creer al Evangelio y rendir su vida a Cristo, o endurecer más su corazón y un día recibir toda la ira de Dios. No hay más. El Señor demanda santidad, mis hermanos. De mí, de ustedes, de todos los que estamos aquí, cada día. Porque todo rechazo a la verdad va a producir un corazón más duro. Y esto hace que el mensaje de salvación, cuyo propósito es dar vida eterna y salvación, se vuelva el mensaje más terrible en la vida de un ser humano. Jesús puede ser tu Salvador o puede ser tu juez. ¿Cómo lo quieres a Jesús? ¿Como tu Salvador o como tu juez? Tú decides, yo decido. Cada uno de nosotros, mire. Romanos 1:18, no lo busque, rápidamente lo leo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ya estoy acabando esta parte, este versículo, y ahí dejamos. ¿Qué hizo Pablo, mis hermanos, cuando recibió esa oposición? ¿Qué hizo? ¿Se acuerdan? Se apartó de ellos y apartó a sus discípulos. Mire, Pablo no quería perder su tiempo en conversaciones vanas, en discusiones que no le aportaban nada, mire. Él no quería perder su tiempo con personas que no querían la salvación. Y eso nos enseña, mis hermanos, que nosotros no debemos ponernos a discutir con personas que rechazan abiertamente el Evangelio, que no quieren nada del Evangelio. Yo he conocido gente que se pone a discutir y a pelear y no, es que venga, es que Jesús, no, es que Dios no existe, y usted discuta y pierda su tiempo ahí. ¿Para qué? ¿Para qué, mis hermanos? No desgaste su tiempo, mis hermanos, discutiendo con compañeros, con familiares que no quieren saber nada del Evangelio. Está perdiendo su tiempo, porque esa gente, ¿sabe qué? Tiene corazones duros, ni con un taladro creo que les penetra. Duros. Es verdad que debemos contender ardientemente por el Evangelio, eso lo dice la palabra, defender el Evangelio. Pero cuando una oportunidad para predicar la palabra, para enseñar la palabra, se vuelve un tiempo donde hay una discusión airada, ¿qué debe hacer usted? Apartarse, como hizo Pablo, mire, y no tirar las perlas a los cerdos. Es raro este versículo de Mateo 7:6, mire lo que dice Mateo 7:6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Mire, volvemos a encontrar perros y cerdos. Mire, me gustó cómo traduce la palabra de Dios para todos, Proverbios 23:9. Mire lo que dice: no trates de enseñarle a un bruto, que se burlará de tus palabras sabias.
Eso que el cielo, que mansiones celestiales, jajaja, es un chiste. Uy, ¿tú crees en eso? Jajajaja. El necio se burla de lo sabio, porque su cerebro es tan finito que no alcanza a entenderlo. Proverbios. Proverbios 29:9. Proverbios 23:9. Proverbios 29:9. Miren lo que dice, traducción lenguaje actual. Solo burlas y enojos saca al sabio que discute con un tonto. Y es cierto, mis hermanos, mire, discutir con un necio a usted le va a traer frustración, rabia y mal genio. ¿O cómo se pone uno? Tratando de hacerle entender a ese cabezón, y uno más se llena de rabia y le daña el día muchas veces. ¿Qué es mejor hacer? Apártese, apártese. Y mis hermanos, eso también se aplica a creyentes inmaduros, que no quieren ser discipulados, o que son discipulados pero ni aprovechan lo que usted les enseñe. Les entra por aquí, les sale por acá. Yo discipulé gente, hermanos que vinieron de Venezuela. Algunos aprendieron, otros siguieron en su vida de pecado por allá. Porque no todos van a aprovechar, no todos. No desgaste su tiempo con esas personas. Preparar una clase, preparar una enseñanza demanda tiempo, demanda esfuerzo. No bote eso a la basura con personas que no lo van a aprovechar. No lo van a aprovechar. Aún en la predicación, mis hermanos, uno invierte tiempo y esfuerzo haciendo esta enseñanza. Habrá personas que les dé lo mismo estar aquí. Predicó, entró por aquí, me salió por acá. Pero habrá personas que sí lo aprovechen. Por esas personas vale la pena esforzarse. Vale la pena, mis hermanos. Y yo lo hago con amor por esas personas. Por los otros también, pero pues esperemos que ese corazón se ablande un poco, mire. ¿Sí? Pero vale la pena. Pero ellos tendrán que arreglárselas con el Señor, mire. Pablo estuvo en la sinagoga 3 meses. Considerando todo ese tiempo prolongado, nosotros podemos ver cómo esa enseñanza tragó grandes frutos a esa zona, mire. Muchas horas de enseñanza, mire. Por eso no es de extrañarse que la obra en Éfeso haya sido tan eficaz y haya dado tantos frutos, mire. El esfuerzo trae buenos frutos. Trae buenos frutos, mire. Finalmente, para ir terminando, ¿qué pasó con Pablo? Fue expulsado por la influencia de los judíos que rechazaron el mensaje. ¿Y qué hizo Pablo? No, pues ya me sacaron de la sinagoga, ya pues tengo que irse a la casa a dormir, porque ¿qué más hacemos? Pablo era de los hombres que caía y se levantaba. No era de los que podían quedarse quietos. Siguió predicando, mire, enseñando el mensaje en el salón de un hombre gentil llamado Tirano. Posiblemente era un apodo, mire, porque la palabra en el original es mi tirano. Entonces posiblemente fue algún apodo que le dieron sus estudiantes, ¿no? Mira, ahí viene mi tirano, mire. Pronto era jodido o cuchilla, ¿qué sería, no? Pero de pronto le colocaron el apodo así. ¿Sí? Un sobrenombre. ¿Y qué hacía Pablo? Mire, Pablo era muy sabio. En las horas de descanso, cuando el salón estaba desocupado, Pablo enseñaba la palabra de Dios. Así de simple. Enseñando la palabra de Dios. Bueno, para finalizar esta enseñanza, mis hermanos, ¿qué nos deja esta enseñanza? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos aprender, mis hermanos? Yo creo que algo que nos debe quedar en el corazón y nos debe hablar el Señor en esta mañana es que hagamos un análisis espiritual de nuestra vida y veamos dónde estamos parados. ¿Cuál es nuestra situación espiritual? Somos de los creyentes genuinos, imperfectos, pero perfectos en Cristo, que cada día caminan buscando agradar al Señor en santidad y dando frutos. ¿O somos de los creyentes inmaduros que seguimos con la leche espiritual, buscando dónde podemos pecar sin que nos vaya tan mal? O peor aún, somos de los que han asistido a la iglesia muchos años o mucho tiempo, pero seguimos con un corazón duro como piedra y el evangelio aún ni siquiera ha venido a nuestra vida. ¿Cómo estamos, mis hermanos? Solo usted y yo lo sabemos.
y que la respuesta sea la mejor, mis hermanos. Aún hay tiempo para salvarnos si estamos sin Cristo. Hay un tiempo para consagrarnos si somos inmaduros. Hay un tiempo, mis hermanos. Oremos. Dios Todopoderoso, Padre Santo y Eterno, tuya es la gloria, Señor. Tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Dios. Como hablaba arriba a mis hermanos de Berea, si tan solo pudiéramos entender cuál fue el pago que se tuvo que dar para que hoy estemos aquí, ese precio que fue pagado con sangre para poder hoy estar aquí, para poder recibir las bendiciones del cielo. Si solo entendiéramos eso, yo creo que nuestra vida sería cada día diferente. Porque a veces no hemos comprendido que estábamos bajo la ira de Dios, directo al infierno, y eso era justo que fuéramos al infierno, porque todos hemos pecado. No hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Pero Dios en su infinita misericordia y bondad permitió un camino mejor. Permitió que por medio de su muerte tomara nuestro lugar y nosotros podamos ser salvos. En vez de recibir la condenación eterna, podamos recibir la salvación eterna. Pero no es para quedarnos con los brazos cruzados, es para poder glorificar a Dios cada día con nuestra vida. Y así como Romanos 12 nos dice que nuestra vida, que nuestro cuerpo, que nuestra mente sea un sacrificio santo, agradable a Dios cada día. Que no nos amoldemos a este mundo lleno de pecado, lleno de mentiras, lleno de falsedad, sino que cada día podamos ser dignos representantes de Cristo y su evangelio en esta tierra. Gracias, Dios, por mis hermanos, Señor. Te pido que nos fortalezcas en esta mañana, porque podemos estar muchos pasando por tristeza, pasando por necesidad, pasando por preocupación, aún luchando con algún tipo de pecado. Señor, fortalécenos, ayúdanos, levántanos, guíanos en tu palabra, porque tu palabra es la única que puede transformar nuestra vida cada día. Y que toda la gloria y la honra sea para ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos.